como te pongo en el ejemplo, mira, tú eres mi amigo, tenemos un par de años conociéndonos y yo quiero montar esta empresa, pero necesito un socio. Yo te hago la propuesta y tú, ok, dale. Somos socios porque somos amigos, pero no estamos comparando intereses empresariales. No estamos viendo, como comenta Natacha, qué visión tenemos a futuro, ni está siendo una decisión totalmente acertada, simplemente es una decisión emocional. Él es mi amigo, puede ser mi socio. Sí, tal cual. De hecho, qué bueno que mencionas el tema de la visión, porque justamente la visión de la empresa debe ser una. ¿Qué queremos lograr con nuestra empresa? Por supuesto, cada quien va a tener la forma de verlo, ¿no? Desde su foco, pero al final tiene que haber una misión en conjunto. Queremos llegar del punto A al punto B. Que haya diferencia de opiniones entre cómo llegar al punto A al punto B, eso es muy nutritivo, pero que se tenga claro que se quiere llegar del punto A al punto B. Entonces sí, Kat, también como tú estás diciendo, esto es como un matrimonio. Exacto. Inclusive hasta más. Entonces, por eso es que lo principal es que sepamos qué necesita nuestra empresa. Entonces, pudiéramos comenzar hablando de algo que yo pues apodé el socio pionero. El socio pionero, ¿quién es? Es ese socio que comenzó con nosotros prácticamente desde el día 1. O puede que en efecto haya sido una idea en conjunto y tal cual nació desde el día 1, aunque formalmente uno no tenga una empresa, pero la idea nació en conjunto. Algunas veces también ese socio pionero puede ser que tú tuviste la idea y al corto tiempo la conversaste conmigo, yo te aporté a esa idea y prácticamente comenzamos al mismo tiempo, pues, aunque tú hayas tenido la idea primero, pero comenzamos allí, pues casi que en paralelo. Entonces ese viene siendo ese socio pionero, que es ese socio que conoce el negocio, la empresa, tanto como nosotros, y por ende es como un socio muy importante y vital para la empresa. Y lo más recomendable con este tipo de socio es que en efecto sea alguien que primero comparta nuestra idea, la visión de la empresa, pero además que aporte, justamente evitando, como tú ponías el ejemplo, tuviste la idea y me dijiste a mí solo porque te sientes sola, pero yo no te estoy aportando nada, solamente te sientes sola, quieres que yo sea tu socio, y entonces ahí yo no sería ese buen socio pionero porque yo no te estoy aportando nada. Exacto, bueno, ya sabemos que hay muchas cosas que visualizar a la hora de escoger un socio, o a la hora de que quieras tú montar una empresa. Bueno, no lo quiero hacer solo, pero ¿con quién me voy a acompañar? Exacto. Entonces, bueno, ya sabemos que hay un socio pionero que es el que acompaña la visión, que como decía Jerven en un momento, de pronto no es que van a hacer lo mismo, porque desde los aportes que pueda hacer los diferentes socios, desde sus diferentes cualidades, aportes, profesiones, pueden aportar, pero que ambos o que esos varios socios que están allí tengan al menos esa misma visión. Exactamente. Podemos entonces seguir adelante con otro tipo de socio, Jeremy. Sí, fíjate, para cerrar un poco con esto del socio pionero, porque es como, no es que sea el fundamental, pero se da mucho, que es como el más usual, ¿no? Justamente por eso, porque a veces nos da un poco de miedo comenzar un emprendimiento solo. Necesitamos a alguien que de alguna manera contraste nuestras ideas, y eso está bien. El tema es que identifiquemos que en efecto esa persona que consideremos que nos va a aportar a nuestra idea y a la visión de la empresa realmente va a aportar, si vamos a tener un feedback positivo para la empresa, y que no sea simplemente porque estamos buscando un acompañamiento o porque de repente nos faltan otras cosas, como por ejemplo recurso económico para poder fomentar la empresa, que ahí caeríamos en otro tipo de socio, que ya vamos a hablar de eso, sí, que es el socio capitalista. Exacto. También para el siguiente segmento te quiero dejar una pregunta al aire, o sea, ¿qué filtros usas tú
ya con tu empresa o qué filtro usaste para escoger esos socios que te acompañan. O sea, ¿cuáles son esas directrices a seguir para poder darles una especie de chuleta a nuestros oyentes? De mira, esto es lo que yo voy a tomar en cuenta para escoger un socio pionero o como sea, cualquier tipo de socio. De acuerdo. Por eso lo vamos a escuchar en el próximo segmento. Vamos con música y ya volvemos con Emprendimiento y Finanzas, Emprendimiento en Acción. Hola, bueno, ya estamos aquí en Emprendimiento y Finanzas, Emprendimiento en Acción por Hiper Radio Digital, el sonido no se detiene. Y bueno, ya como venimos conversando sobre los tipos de socios, nuestra compañera Catherine dejó una pregunta al aire donde le preguntaba a Yerovi, y yo más o menos tengo una idea, pero vamos a ver cuál fue la fórmula o ha sido la fórmula para Yerovi Conde como empresario para escoger esos socios de su empresa. Mira, en principio, como siempre digo, estas cosas no están escritas en piedra, pero por supuesto yo comparto mi experiencia y pues a quien pueda ayudarle. Yo considero que es importante primero conocer el background, lo que viene siendo pues toda la formación de esa persona que vamos a considerar nuestro socio. Pues cuáles son sus conocimientos, sus estudios, en dónde ha trabajado, qué ha hecho, cómo es como persona. Para mí todo eso es importante, inclusive también saber que sea una persona tolerante, con quien se pueda conversar, porque recordemos que con un socio nosotros nos vamos a estar sentando constantemente a discutir pues a dónde vamos a dirigir el timón de la empresa. Entonces, si vamos a asociarnos con alguien que de repente es intransigente, por decir algo, pues ya sabemos de entrada que allí van a haber choques. Entonces, la persona pues tiene que tener esas características, ¿no? Ser bastante accesible, ¿ok? Y que sea una persona con visión y con proyección. Y cuando hablemos de ese proyecto de negocio, pues debemos contrastar y verificar que en efecto la visión, en este caso me pregunto sobre mi experiencia acá, bueno, cuando nosotros decidimos ser socios es porque constatamos que nuestra visión, si bien tenía sus diferencias, era una visión pues bastante similar de a dónde queríamos llegar con la empresa. Bien, bueno, tenemos que seguir un poco adelante, ¿no? Pero para no dejar de hablar de los otros dos tipos de socios, que sería el socio capitalista y el socio estratégico. ¿Por cuál seguimos, Yerovi? Bueno, fíjate, estábamos cerrando en el segmento anterior y mencioné por encimita el socio capitalista. ¿Qué es un socio capitalista? El socio capitalista es uno de los más conocidos porque es ese socio que pone el recurso económico. Entonces, con este socio yo hago la siguiente sugerencia. No está mal un socio capitalista. No, sin embargo, para nada, porque imagínate, eso le va a dar un motorcito a la empresa. Por supuesto, pero aquí es en donde viene la parte de estrategia, porque al final del día, cuando nosotros vamos a asociarnos con alguien, le entregamos una parte de nuestra empresa. Entonces, si lo único que yo quiero en un socio es dinero, yo puedo evaluar otras opciones dependiendo de la naturaleza de mi negocio, como por ejemplo pedir un préstamo al banco. Claro. Porque entonces yo le voy a deber dinero al banco con sus respectivos intereses, pero el banco no va a ser dueño de una parte de mi empresa. Y no va a estar de alguna manera amarrado a esta persona solamente por un tema económico. Exactamente. Entonces, por supuesto, esto, como digo, va a depender de la naturaleza del negocio. A veces hablamos de negocio en que se requiere una inversión de miles de millones de dólares que tal vez no lo va a hacer un banco, no lo va a hacer un fondo como tal, sino que debemos buscar ese socio capitalista para ejecutarlo. También hay otras opciones conocidas como fondos de inversión. O sea, hay diversas opciones cuando estrictamente lo que necesitamos es dinero. En todo caso, mi recomendación es que si vamos a tomar un socio capitalista porque necesitamos de ese dinero, tratemos de buscar que ese socio al menos tenga un plus adicional, alguito más, que no sea solamente el dinero. No sé, que en algo se alinee a nuestra visión también, a la visión del emprendimiento. Exactamente. Y también tenemos el socio